Brutal mensaje de Cayetana a Bolaños. Presta atención, señor Bolaños. Bienvenido a la Comisión Constitucional, que no a los valores constitucionales que ustedes han decidido abandonar, para desgracia de la nación, del Estado democrático y también de su partido. Voy a empezar pidiéndole un favor. Miren los retratos que presiden esta sala, monárquicos y republicanos, creyentes y ateos, catalanes y castellanos, y otros lugares de España. Juntos, los distintos forjaron una nación de ciudadanos libres e iguales. Sí, ahí está también Manuel Fraga, del que usted insinuó sibilinamente el otro día que no había votado la Constitución. ¿Por qué lo hizo? Yo me quedé pensando, una mezcla de desprecio a la verdad y de sectarismo. A usted esta alineación tan ancha y realmente transversal no le gusta. En su muro particular, solo cuelan los retratos de los que considera suyos, los rostros de su bloque. Pongamos, presidente Sánchez, el prófugo Pemont, el sedicioso Junqueras, el secuestrador Otegi, la comunista Díaz, aunque ahora está de capa caída, mejor la también comunista, además separatista, Pontón. Quizá un tal Galindo, verificador experto en guerrillas, y me faltaría uno, venga, usted mismo. Y ahora mire, es otro cuadro. Me alegra que lo haya citado el portavoz socialista. Es el abrazo, es el símbolo de la concordia, de aquella conmovedora concordia constitucional que alumbró los años más justos y fértiles de la historia de España. A esta corrosiva discordia destituyente que ustedes promueven, del abrazo de la transición al abrazo entre Sánchez y Pemont. Y yo le pido, y seguro que lo hará en su réplica, que nos cuente cuándo se va a producir la ansiada foto, cuando por fin haya encarrilado la amnistía. Se lo he dicho ya 2 veces, pero mi deber, mi obligación, es repetirlo. Podrán aprobar la amnistía, pero no podrán obligar a los tribunales a aplicarla. Hay algo por encima de esta Cámara, incluso encima del señor Sánchez, que es la Constitución y el derecho europeo. Cuanto antes dejen de engañar a sus socios, mejor, pero claro, ahí nos quedaríamos sin legislatura, y no me va a hacer a mí obligarme a caer en la vulgaridad de repetirlo, de colorín colorado. Pero en fin, señor Bolaños, se habla mucho del muro del señor Sánchez. Y es lógico. No es habitual que un presidente inaugure su mandato anunciando como objetivo principal de su gobierno un muro contra la mitad que no le vota. Ni habitual, ni aceptable, ni democrático. Y sin embargo, pensándolo también, como todo lo que fabrican hoy en Moncloa, ese muro también tiene un poco de propaganda, o mucho de propaganda. En realidad, ustedes no han venido a construir nada, ni siquiera un muro. Ustedes han venido a perforar el suelo de valores que compartimos la inmensa mayoría de los españoles, la inmensa mayoría de sus votantes y de los nuestros, el suelo que hace posible no ya la convivencia, sino la propia conversación entre los ideológicamente distintos, el suelo que pisamos no ya como españoles, sino como demócratas. Un demócrata no deroga la verdad como valor ni la igualdad como principio. Un demócrata no compra su investidura a cambio de impunidad para golpistas y malversadores, y en Suiza, un demócrata no pacta con un partido que lleva asesinos en sus listas. Un demócrata no decreta que hay 2 terrorismos, uno que viola los derechos humanos y otro que le asegura los 7 votos que necesita para seguir en el poder. Un demócrata no ataca y señala a los jueces, y mucho menos legisla contra jueces concretos, como pretenden hacer ustedes con la ley de enjuiciamiento criminal. Usted decía, la sinergia, no la sumisión, es lo que busca. Y por cierto, supongo que en su réplica va a aprovechar para defender al juez García Castellón de los ataques que se han proferido aquí contra su persona. No, un demócrata, como decía, desde ya, no insiste que hay que aprobar una amnistía para ahorrar trabajo a la justicia. Que decida directamente el Supremo. Sánchez, quién es culpable y quién es inocente. Un demócrata no gobierna sistemáticamente a golpe de decreto ley, ni convierte la presidencia de esta Cámara en una humillada correa de transmisión. Un demócrata no coloniza una a una todas las instituciones del Estado. Y ahí va la letanía del escándalo. Demain secondito. Consejo de Estado, exministra socialista, anulada por el Supremo. Consejo de Estado, exvicepresidenta socialista, volantazo sobre la amnistía de por medio, luego lo veremos. Tribunal Constitucional, doblete. Exministro socialista y exdirector general socialista. Fiscalía General del Estado, exministra socialista, su sucesor no idóneo declarado por el Consejo General del Poder Judicial. El CIS, exsecretario de Estado socialista, más gasto que nadie, menos aciertos que nadie. CNI, ex-secretaria de Estado socialista. AENA, exdiputado socialista. Red Eléctrica, exministra socialista.
CNMC, exmarido de vicepresidenta socialista. CNMV, exmarido de vicepresidenta socialista, el mismo de la misma. INE, exsecretario de Estado socialista. Renfe, exsecretario general socialista. Indra, exjefe de gabinete de ministro socialista. ISPAT, exministro socialista. Agencia F, exsecretario de Estado socialista. Correos, exsecretario de Estado socialista. Paradores, exministra socialista. Hipódromo, exdiputado socialista. Y seguro que se me queda alguno. Y luego proponen descolonizar los museos. Hay que reconocerles el sentido del humor. Pero sobre todo, señor Bolaños, un demócrata lo que no hace es de la permanencia en el poder su fin último y de la polarización el medio para conseguirlo. Insisto, el poder como único fin y la polarización como programa. Señor Bolaños, la Constitución de 1978 se fundó desde y para la concordia entre los españoles. Su gobierno se ha fundado desde y para la discordia entre los españoles. Se lo voy a decir con claridad, porque sé que lo aprecia. Como ustedes no pueden gobernar por adhesión, han decidido gobernar por odio. Su coalición es, en realidad, una suma utilitarista de odios, el odio a España de sus socios y el odio suyo a la mitad de España. Vamos a ir por partes. El odio a España de sus socios, no hace falta que me explaye, ellos mismos lo enarbolan con orgullo. Bildu lo decía el viernes, el enemigo, Urkullu, lástima que en su despedida, claro, la historia del PNV es complicada, decía Bildu. Apoya una estrategia de violencia que dictaba quién sobraba y quién no. Efectivamente, Bildu no solo aspira a destruir España, cada cual con sus delirios. Lo peor es que no abjura de los hechos de ETA, las bombas, el tiro en la nuca. Y luego, que si la memoria democrática. Bildu rinde homenaje a terroristas, lleva asesinos en sus listas y humilla sin contemplaciones a las víctimas. Es un partido sin parangón en la Europa democrática. Y un inciso, está aquí la señora Aispurua, la escuchaba hace unos días en un debate sobre la reforma de la Constitución. Se explayaba larguísimo sobre el peso y la importancia de las palabras. Decía la diferencia abismal entre disminuido, discapacitado. Lo que pesan las palabras. La misma señora Aispurua que, en una entrevista, decía, diferenciar tanto entre rechazo y condena no es nuestro problema. ¡Qué hipocresía! Pero claro, ¿qué será la hipocresía comparada con la apología del terrorismo? Y yo le pregunto ahora, señor Bolaños, a ustedes, pactar con un partido así, blanquearlo, entregarle nada menos que la alcaldía de Pamplona? No les turba, no les estremece, no les sacude, aunque sea mínimamente, la conciencia. El nuevo líder del Partido Socialista de Euskadi ha dicho, yo jamás pactaría con Bildu. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿En el País Vasco no y en Navarra sí? ¿Es que los navarros son de peor condición? ¿O es que, en realidad, ustedes saben que pactar con Bildu en cualquier lugar es una aberración política y moral, y sin embargo les compensa? Me dirá, nos sacrificamos por la convivencia. ¿Ya por la convivencia entre el ego del señor Sánchez y su poder? Pactar con Bildu, señor Bolaños, no es solo legitimar el odio a España, es legitimar la concreta y brutal violencia ejercida contra miles de españoles. Y ahora vamos con sus socios catalanes. Estos sí que sienten un profundo afecto y amor por los españoles, sobre todo por los catalanes que se reconocen españoles. A esos los llaman ñordos, colonos y yoaef. Los insultan en TV3, los desprecian como una charm minoría de segunda. No conoce, supongo, no ha dicho nada en su intervención, lo cual es alucinante, la iniciativa que están tramitando Junts y compañía del Parlamento de Cataluña para declarar la independencia de forma unilateral. Otra vez, esa. Dicen en el texto, piden honrar el golpe del 1 de octubre y liberar la nación ocupada. Y entonces, yo le pregunto, ¿eso forma parte de la convivencia, del reencuentro, o de la España más habitable? ¿De qué parte de su relato forma parte? Todo su relato está en ruinas, señor Bolaños. Y otra pregunta, usted que todo lo sabe, ¿cómo se explica que el señor Illa se negara a guardar un minuto de silencio por los 2 guardias civiles asesinados en Barbate? Igual que sus socios aquí ayer. ¡Qué falta de piedad, de verdad, y de decencia! Se lo pregunto yo con toda claridad. ¿Por qué lo hizo el señor Illa? ¿Por qué ha asumido el relato de que la Guardia Civil simboliza un Estado represor y tan represor bajo el herculano liderazgo del señor Sánchez? Cualquier delincuente, golpista o narcotraficante, le pasa al Estado literalmente por encima? ¿O porque uno de los guardias civiles era catalán, y eso destroza los maniqueos esquemas identitarios de la Daxe nacionalista?
¿O por qué lo apoyaban la iniciativa PP, Vox y Ciudadanos? Es difícil saber qué pesa más en esta deriva reaccionaria, y debo decir suicida, del Partido Socialista. Si su sumisión moral al nacionalismo o su odio cegador a la derecha. En todo caso, la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? Y el problema es que lo intuimos. Ya han eliminado el delito de sedición, han rebajado el delito de malversación, han indultado a golpistas que amenazaban y están haciendo con volver a delinquir, y ahora pretenden amnistiar a un prófugo cuya obsesión vital es la derrota total del Estado español, y que está investigado por terrorismo, malversación y alta traición, en complicidad con Vladimir Putin. Eso va a sentar divinamente en Europa. Por cierto, honores, ya que estamos, para el mártir y héroe Navalny. Y por cierto también, qué formidable trayectoria la del señor Sánchez. Llegó al poder gracias a una moción de censura contra la corrupción, y ha acabado comprando su investidura en una transacción corrupta, investidura por impunidad. Ya le pedí que me diera un antecedente de eso, y espero que lo haga en la réplica. Y ahora hay algo más, señor Bolaños. Corrupción, comisiones millonarias en la compra de mascarillas, en el punto exacto donde se cruzan el gobierno socialista y el Partido Socialista, en la figura de José Luis Ábalos, que era ministro de Transporte y secretario de organización del partido. Y ahí están también, bueno, ¿cómo decirlo? El hombre para todo y para todo es, para todo, del señor Ábalos, el señor Santos Cerdán, que aparece como muñidor con ustedes, solo de la amnistía. Qué curioso, siempre los mismos. No, el núcleo duro del señor Sánchez, podría llamarlo el núcleo ultra, porque sé que es una palabra que a usted le gusta, lo dejemos en núcleo duro. Y yo hoy doy por hecho que el señor Ábalos va a dejar, si no ha dejado ya, su escaño. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo dejó en el momento en que lo destituyeron? No me diga que el señor Sánchez no lo sabía y lo mantuvo de diputado. Eso significaría convertir al señor Sánchez en cómplice de la peor corrupción, la que se lucra con la enfermedad, con el dolor y con la muerte. Y usted, que lo sabe todo, estoy segura de que lo va a aclarar en su réplica. Que nos diga, por favor, todo lo que sabe de este caso. Y le voy a pedir también otro favor, que es que se ahorre el ventilador, porque ayer lo intentó el señor Sánchez, desde Marruecos, y se despeñó por el peor barranco de todos, que es el de las mentiras ya fracasadas. Ustedes, señor Bolaños, no solo legitiman, como decía, el odio del separatismo a los españoles, sino que le agregan el suyo propio, en una perversa estrategia de divide y vencerás. Y de eso le voy a hablar ahora brevemente, presidente, señor Bolaños. El odio tiene una larga tradición en España. Este es un país que se ha matado a sí mismo, la crueldad y la estupidez, contra las que tan bien escribió Manuel Chávez Nogales, la Constitución enterró la guerra, la dictadura, el odio y la discordia, fue la paz civil española, un monumento a la integración y a la reconciliación, hasta que la concordia se quebró. No la quebraron solo los nacionalistas, de hecho, su lealtad a la Constitución nunca fue profunda ni sincera, como muy pronto advirtió presidente Tarradellas, un gran estadista, un gran catalán, y sí, también, un gran español.